Yo pertenezco a la cátedra de farmacología y toxicología. Nosotros hoy damos la clase sobre arsénico, que es un metaloide, pero principalmente nos vamos a enfocar en las consecuencias que trae el arsénico cuando está en cantidades excedidas. El arsénico produce, causa. A ver, ¿por qué les parece que es importante conocer acerca del arsénico en nuestro país, no? Porque hay emisiones que están contaminadas, que no salió entero, Bien, ¿y el arsénico específicamente qué es? Un metaloide, ¿que causa qué? ¿Se lo relaciona con qué? Cáncer. Bien, es un cancerígeno conocido, clasificado ya por la IARC, que es la agencia americana que hace las investigaciones acerca del cáncer. Entonces está ya, le pusieron la etiqueta como sustancia cancerígena. Por el otro lado, nosotros en nuestro medio tenemos agua subterránea, digamos el arsénico forma parte, se encuentra en parte de la corteza. Nosotros tenemos grandes cantidades, una corteza volcánica, digamos, con altas cantidades de arsénico, por lo tanto, las aguas subterráneas pueden contener grandes cantidades de arsénico en ciertas áreas de nuestro país. Por eso la importancia de la vigilancia estricta de los niveles de arsénico en agua de bebida. Acá, esto es una definición, por lo tanto hay que tenerlo en cuenta tal como dice la definición. Sobre ACRE, hidroarsenicismo crónico regional endémico. Es una enfermedad provocada por la exposición de la población a la ingesta prolongada, por lo tanto estamos hablando de una patología crónica, de agua que contengan sales de arsénico, hidroarsenicismo, que afecta a gran parte de la población, es endémica, o sea, está limitada en superficie y limitada en el tiempo de una región, lo cual constituye un ejemplo interesante de analizar como complejo ecopatógeno. El arsénico en el agua subterránea es uno de los más importantes riesgos ambientales de salud en el presente ciclo. Ustedes van a ver, vamos a ver en una diapo más adelante, que no solo es un problema sanitario en nuestra región, sino que se extiende a lo largo de todo el mundo. Y es un desafío para la medicina sanitaria. Aparece, se le empieza a denominar enfermedad de Belleville. Belleville, no sé si alguien es del sur de Córdoba. Es una zona con aguas con grandes contenidos de arsénico. Belleville está dentro de la zona endémica de Acre. En el 1913 se empieza a describir, hasta que Tello ya en el 51 lo llama hidroarsenicismo crónico regional endémico, con la definición que nosotros habíamos visto antes. Esta diapo es lo que yo les decía antes, no solamente es de nuestro país, sino tenemos Bangladesh, Chile, China, Filipinas, está por orden alfabético, Hungría, India, Mongolia, Nueva Zelanda, Taiwán, Estados Unidos y Vietnam. Zonas que tienen la misma problemática nuestra. ¿Qué pasa en nuestra provincia? Hay zonas con alto contenido de arsénico en aguas subterráneas y hay zonas que tienen menos, ¿sí? Fíjense, esta zona, la oeste, mayor de 100 microgramos litro de arsénico. Esta tenemos entre 50 y 100, y esta zona es la de menor a 50, ¿sí? Nosotros principalmente usamos el agua de bebida del río Paraná, por lo tanto no se escapa esta problemática. Tienen que tener en cuenta que la OMS cada vez baja más los niveles
de arsénico, niveles permitidos de arsénico en agua de bebida. Ahora la OMS está manejando 10, o sea, si acá está menos de 50, la OMS está pidiendo que el contenido de agua en arsénico de bebida sea menor de 10, ¿sí? Microgramos litro. Así que fíjense la gran brecha que hay entre lo que pide la OMS y entre lo que realmente, la problemática que existe en Santa Fe. El arsénico dentro de la tabla periódica de elementos puede ser con valencia 3 o con valencia 5. Es un metaloide, es un constituyente natural de la corteza terrestre. Está en estado orgánico e inorgánico y está, digamos, sujeto a un montón de contingencias climáticas, como son los vientos, las erosiones, las lluvias, digamos, es móvil, por lo tanto, estas contingencias van a afectar la movilidad del arsénico dentro de la corteza. Incoloro, inodoro, insípido, en dos valencias, como les dije, arseniato con valencia 5 y arsenito con valencia 3. Pero, digamos, cuando nosotros hablamos de la toxicidad del arsénico, no hacemos hincapié en si es valencia 5, valencia 3, sino que para nosotros tomamos el arsénico como un único tóxico. No se consideran en formas separadas en la evaluación de riesgo para la salud. Nosotros en toxicología realmente no hablamos de tóxicos ya, porque si tenemos en cuenta que hasta el agua puede causar una intoxicación hídrica, nadie podría decir que el agua es un tóxico, ¿no? Entonces hablamos de toxicidad, donde aparte de la naturaleza, digamos, de esa sustancia que causa el daño, hay otras variables que van a influenciar en si una sustancia es de alta toxicidad o baja toxicidad. ¿Se entiende el concepto? En este concepto de toxicidad, ¿qué variables voy a tener en cuenta? Voy a tener en cuenta la cantidad administrada absorbida. No es lo mismo que yo vaya a Venado Tuerto y tome una vez agua de la... ¿Qué hay? ¿Una marioneta ahí abajo? ¿Qué hay? ¿Del banco? No, colgate. Un muñeco repartiendo globos en odontología. Está ahí. No es lo mismo que yo vaya a Venado Tuerto a visitar a un amigo y tome una vez agua de la canilla a que viva en Venado Tuerto. Porque vaya a Belville a visitar a mi abuela y tome una vez agua de la canilla a que viva en Belville. La vía en la que el químico ingresa al organismo, la vía oral es una vía mucho más sistémica. El tiempo de exposición, si es aguda o es a largo plazo. El tipo y la severidad del daño. Hay sustancias que con el solo contacto puede causar un daño importante. El tiempo necesario para producir el daño, el tiempo de contacto, la naturaleza del organismo afectado, siempre los niños, los ancianos muchas veces son los más susceptibles, y otras condiciones que seguramente se nos escapan. Todo esto va a influenciar en si una sustancia es de alta toxicidad o baja toxicidad. No si una sustancia es un tóxico, porque digamos, la definición de tóxico es toda sustancia que es capaz de causar daño, ¿sí? Ahora, no me dice demasiado esa definición, sino es mucho más específico hablar de toxicidad. Las trivalentes, digamos, actúan mucho sobre ligandos que contienen muchos grupos sulfhidrilos, y los pentavalentes
trabajan mucho con el desacoplamiento de la fosforilación oxidativa a nivel mitocondrial. Pero insisto que cualquiera sea el mecanismo por el que actúa, el daño final es el mismo. Varias vías de absorción, la oral, la inhalatoria, la cutánea. Esto es lo que es la toxicocinética, ¿no? Se distribuye unido a la albúmina, se encuentra mucha cantidad en hígado y vaso, menos en riñón, corazón, cerebro y músculo. Altas concentraciones en piel, pelos y uñas. Se deposita en huesos y dientes y atraviesa la placenta. Ahí se metaboliza por ventilación y se excreta principalmente por orina, aunque también hay otras vías de excreción, sudor, heces, saliva, pelos y por leche materna una cantidad casi no medible, digamos. La intoxicación puede ser aguda o crónica. Nosotros hoy, como habíamos dicho antes, si estamos hablando de acre, estamos hablando de una intoxicación crónica, pero hay también lo que se llama gas arsina, que es un gas que se produce muchas veces en procesos industriales, por lo tanto, personas que trabajan en fábricas donde se produce gas arsina y hay algún escape de este gas o producción de este gas más allá de las permitidas, digamos que los casos de intoxicación aguda se ven ahí, con gas arsina en caso de procesos industriales. La que nos interesa, ahora yo nunca realmente vi una intoxicación con gas arsina, es muy poco frecuente. Y lo que nos interesa a nosotros es la crónica. Cuando hablo de exposición crónica, podríamos decir que tengo efectos adversos cancerígenos y no cancerígenos. Como decía antes, son efectos crónicos, no agudos, sistémicos, cáncer y patologías no cancerígenas. ¿De dónde se saca, digamos, esto que puede aparecer en la población? Justamente de poblaciones expuestas a alto contenido de arsénico en agua de bebida, que es la principal fuente de intoxicación. Lesiones cutáneas. A ver, antes habíamos dicho que el arsénico es un cancerígeno ya clasificado, ¿no? Uno de los cánceres que está relacionado íntimamente con el arsénico es el cáncer de piel. Las lesiones en piel no cancerígenas pueden ir de hiperhidrosis, hiperkeratosis, melanodermia. Estas complicaciones pueden evolucionar a lesiones cancerígenas. Ahora después vamos a ver algunas fotos. Hiperhidrosis, hiperkeratosis, melanodermia y complicaciones cancerígenas. Antes habíamos visto las lesiones en piel. Estas son lesiones extracutáneas no cancerígenas. Vasculopatías, esta fotito que ven ahí, más o menos no se ve demasiado, es lo que se llama la Blackfoot Disease, que es una vasculopatía, fíjense, con necrosis en los dedos de los pies. Complicaciones hematológicas con discrasias sanguíneas. Se han descrito casos de polineuropatía y otras, diabetes o hipertensión portal no cirrótica. Bien, cuando hablo de cáncer, aparte, digamos, de la relación del arsénico con el cáncer de piel, puede estar relacionado con
cáncer de pulmón, hígado, vejiga y riñón. Esos son los cánceres que están asociados a cáncer. Ahorita estoy dando la clase de acá en facultad. Te llamo después. Sí, es el del final. Ese debe ser. Es el mismo para mí. Sí. Sí, yo pienso lo mismo, que hay una caja, me parece, donde están todas las preguntas que incluso había dejado Campodónico cuando rindió Juliana. Pero la voy a buscar en el centro mañana. ¿Listo, entonces? Bien, entonces, la EPA lo clasifica como cancerígeno, lo que habíamos dicho antes. Hay evidente asociación entre exposición y cáncer de piel. Estos son los cánceres de piel que se ven, intradérmico de células escamosas, superficiales de células basales de la piel, asociado con cáncer de pulmón, como habíamos dicho. Otros tumores, antes habíamos dicho, digamos, lesiones no cancerígenas a nivel de sangre, las discrasias sanguíneas. Otra puede ser hemangiosarcoma en hígado, linfomas, leucemias, tumores nasofaringios, de riñón, de vejiga y de vesícula. Arsénico inorgánico, como habíamos dicho, arseniato y arsenito. La IARC, que es la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, lo pone en grupo 1 como carcinogénico para el hombre. Y acá empiezan los numeritos. Esta es una ingesta semanal tolerable, no es necesario que lo sepan, pero me parece que este contenido recomendado en agua de bebida, que es lo que yo les decía antes, 100 microgramos mililitro, 10 microgramos mililitro de arsénico inorgánico, es lo que pide la OMS. ¿Mililitro o litro? Litro, ¿qué dije? Dije gramos, litro, no, microgramos litro. Vamos a ver algunas lesiones. Epitelioma vasocelular, superficial en zona cubierta. ¿Por qué hace hincapié? Van a ver que todas las diapos dice zona cubierta, zona descubierta. ¿Por qué hace hincapié? Claro, para no agregar un cofactor como es el sol a este tipo de lesiones. Epitelioma metatípico en talón. Epitelioma vasocelular superficial en zona cubierta también. Hiperkeratosis punteada plantar, fíjense cómo en esas zonas de hiperkeratosis bien delimitadas. Generalmente se dan en planta de pie y palmas y plantas. Espalmo plantar. Hiperkeratosis palmar con lesiones úlcero-vegetativas. Hiperkeratosis palmar. Y se ve, ustedes, nadie es de acá, de Santa Fe, ¿de dónde somos? De Alcorta. De Alcorta. De Armstrong. Bueno, tienen bastante problemática en esa zona también. Ahora con toda esta cuestión de los acueductos que se están haciendo, es como para minimizar estos riesgos, ¿no? La melanodermia, esa coloración oscura en la piel. Melanodermia, la actividad de la foto anterior. Vamos con esta melanodermia. Estos son casos extremos, ¿no? De la hiperhidrosis e hiperkeratosis, fíjense lo que es esta piel.
afectaciones, porque después eso se empieza a ulcerar, se empieza a lastimar, se empieza a infectar. Todo el queratosis infantil, fíjense también estas lesiones tipo verrugosas. Lesiones úlcerovegetativas en el tronco. Las líneas de Mi en uñas, porque dijimos, ¿se acuerdan que dijimos que el arsénico también se depositaba en uñas, que son, digamos, son estructuras con altos contenidos de grupos sulfhidrilos? Por lo tanto, las uñas también sirven como para el diagnóstico con esas líneas más claras, que son las líneas de Mi. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico de eso, de lo que estamos hablando, esta patología donde el arsénico está involucrado, el antecedente de exposición, el cuadro clínico compatible y el específico. La medición de arsénico urinario, generalmente se busca arsénico en 24 horas y se hace el dosaje de arsénico en orina. Es el material, digamos, más fidedigno. No existe, o sea, cuando ya está instalado el acre, digamos las patologías relacionadas con el acre, no hay un tratamiento específico, digamos, para el paciente. Se hace un tratamiento sintomático de soporte de acuerdo a la patología que tenga. Ustedes saben que muchas veces cuando los pacientes están intoxicados con metales, como por ejemplo el plomo, hay sustancias quelantes para el tratamiento. Las sustancias quelantes no hacen otra cosa que unirse al metal, en este caso al plomo, formar complejos hidrosolubles fácilmente eliminados por riñón, ¿sí? Y se usa un paciente, suponete que esté intoxicado con plomo por una causa laboral, de acuerdo a los niveles que tenga de plomo en sangre, se ve o no si se hace tratamiento quelante. Funciona. Ahora, cuando, digamos, está el acre, ya, digamos, instalada la enfermedad, es difícil hacer tratamiento quelante, no es beneficioso, no se ha encontrado nada al respecto. Una vez que los individuos están afectados, puede que no se recuperen a pesar de reemplazar, digamos, la fuente de agua de bebida. Estas son otra vez los numeritos, la OMS, que es lo que pide, 10 microgramos litro. La Comunidad Económica Europea también, la EPA, la Agencia de Protección Medioambiental Americana, también pide eso. Ahora fíjense lo que pasa en Santa Fe, porque el Código Alimentario Argentino a nivel nacional también se pide 10. En la provincia de Santa Fe se pide como límite obligatorio 100 microgramos litro. Por supuesto, límite recomendado 50. Hay todavía una brecha de 10 a 50 que es lo que pide la OMS. Acá está el nuevo límite de la EPA, de la OMS, son 10 microgramos litros. Hay algunas tecnologías disponibles para el tratamiento de las aguas con altos contenidos de arsénico. Acá en la provincia de Santa Fe lo que está facilitando muchísimo es la construcción de acueductos que llevan, digamos, el agua del río Paraná para el interior de la provincia. Y con eso más o menos la gente no saca agua de los pozos y está, como el problema se va saneando. Pero bueno, hay pocos acueductos a nivel de la provincia. Bien, para concluir entonces, el acre es una enfermedad que se puede prevenir siempre y cuando manteniendo los niveles de arsénico en los niveles que piden los organismos internacionales. Las autoridades son las responsables de dar agua segura a los pacientes. Hay que desarrollar programas de educación para la salud de modo de poder disminuir la exposición y sensibilizar a las comunidades expuestas sobre los estilos de vida saludable. O sea, hay gente por ahí en los pueblos que uno ve
que sabe que el problema del arsénico es un problema importante, que sigue tomando agua de la canilla, porque no se lo concientiza, digamos, de la problemática. Él dice, yo tomo agua de la canilla, dice, hace 50 años que vivo en el pueblo, dice, tomo agua de la canilla, ¿qué me va a hacer? Concientizar a la población de los estilos de vida saludable. Se debe diseñar estrategias para prevenir la aparición de efectos carcinogénicos a largo plazo. Los logros obtenidos actualmente, como la disminución de los niveles permitidos de arsénico en aguas de consumo humano acordes con los estándares internacionales, son un avance significativo en esta materia. Como existen en nuestro país extensas áreas con aguas con niveles de arsénico mayores a los permitidos, y visto que muchas de estas poblaciones utilizan esta agua para consumo, es necesario que los organismos gubernamentales trabajen para proteger a toda la población de esas zonas, y en especial a los niños, que son más vulnerables a los efectos de las sustancias tóxicas. Antes habíamos dicho, ¿se acuerdan cuando hablamos de toxicidad? Que dependía también de la naturaleza del organismo afectado. Niños y ancianos generalmente son las poblaciones más vulnerables. La salud infantil ambiental representa un desafío del nuevo milenio y los profesionales de la salud cumplen un papel fundamental frente a las amenazas ambientales como la que representa la intoxicación crónica con arsénico. Este es un trabajito que se hizo, que hicimos nosotros donde yo trabajo, en un servicio de toxicología. Durante el periodo 2001-2005 se fueron haciendo, nadie es de Máximo Paz, de por ahí, se hicieron mediciones, digamos, aisladas del agua que tomaba la población. Entonces, se vio esto. Este 0,50, digamos, ¿se acuerdan que nosotros habíamos dicho? Está en otra escala, por eso es 0,050. Sería el 0,50 que habíamos visto nosotros. ¿Se acuerdan que era el límite obligatorio, el recomendado? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí. Bien, ese es el límite recomendado. Estos son los días que se hicieron las mediciones. Acá el 2 del 4 del 2002. Acá el 2 del 10 del 2004. Son los días que se fueron haciendo las mediciones. Y fíjense, en agua de bebida, y fíjense en cuántos días las mediciones de arsénico daban por encima del límite recomendado. ¿Sí? Nosotros tendríamos que plantear, fíjense que ni siquiera está el 0,10 acá. ¿Qué es lo que pide la OMS? Bien. Nada más, chicos. ¿Dudas? ¿Cómo sospecho yo entonces una intoxicación por arsénico? Primero, donde vive el paciente. Las zonas están sumamente determinadas. Sur de la provincia de Santa Fe, sur de la provincia de Córdoba, norte de la provincia de La Pampa, norte de la provincia de Buenos Aires, son las zonas endémicas. Si te viene un paciente de esa zona y te dice con una lesión en piel, que vos sospechás, es muy frecuente, digamos, es muy frecuente. Hay algunas zonas, por ejemplo, en Catamarca, en el norte, que también, o sea, siempre preguntarle al paciente, ¿usted conoce la problemática del arsénico? ¿Sabe? Generalmente la gente de las poblaciones así rurales saben cuáles son las problemáticas que los afectan. Así que siempre estar atento a eso. ¿Usted conoce el problema del arsénico? ¿Y sabe si hay arsénico donde usted vive? Si me vive acá en Córdoba, en el sur de la provincia de Córdoba, y viene con un cáncer de piel, y sospecharlo. Hay un cartel en el Fernando Bussi. Hay un cartel en el Fernando Bussi. Por mí se puede retirar. No sé. Yo nunca lo leí, obviamente. Para sí. O cuando vimos de verlo, obvio que no tengo ni idea, porque me echan a ver si me muero.